Hola jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? Soy el doctor Vilches, ¿se escucha bien? Félix, ¿se escucha bien? Cárdenas, ¿se escucha bien? Perfecto, bien, gracias a todos ustedes por estar ahí. Permítame presentarme. Eh, Soy el doctor José Vilches Requejo, médico ginecostetra del Hospital Sergio Bernales. Voy a pedir a poner en modo presentación. Listo. Se ve la pantalla completa, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, bien, cualquier cosita me avisan, por favor, que yo los tengo en pantalla completa y no puedo ver ningún aviso de ustedes a través de la pantalla. Bien, les estoy dejando aquí mi correo porque el tiempo es corto, tenemos solamente 100 minutos para compartir este tema que es bastante amplio. Está mi correo ahí, también el correo institucional, cualquier pregunta, duda o si desean que les refuerce algo o alguna información adicional, gustoso de proporcionársela. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar en estos 100 minutos? Vamos a tratar de lo siguiente. Vamos a referirnos a hemorragia postparto como las siglas de HPP. Vamos a hablar de las definiciones, clasificación, la frecuencia de este problema, el cuadro clínico, ¿sí? Los síntomas, los signos, los factores de riesgo, manejo, fluxograma, los errores frecuentes que vemos en la práctica. Debo hacerles recordar, jóvenes, que yo cuando me dirijo a ustedes estoy dirigiéndome a ya prácticamente profesionales que mañana hacen su internado y pasado mañana están haciendo sus serums. Así que en ese sentido va a tratar de ser lo más práctico posible y espero que tengamos unos minutos al final para algunas preguntas. Así que en ese sentido voy a compartir con ustedes algunos errores frecuentes que comete el sistema o que cometemos los médicos. Vamos a hablar también de prevención y vamos a hablar también del manejo de la referencia, porque como vuelvo a repetir, ustedes están prontos a hacer el internado y el serums. Bien, respecto a las definiciones, todas las referencias que aparecen aquí en esta diapositiva son las que se ha revisado y son las que, como repito, he revisado para el tema de las definiciones. Y vamos a hablar un poquito respecto a lo que dicen las definiciones respecto a HPP. Una de las más frecuentes es que dice que es aquella hemorragia que produce un descenso en el hematocrito periparto de mayor o igual a 10%. O también se refiere a una hemorragia que requiere transfusión sanguínea durante o después del tercer periodo del parto. También hay otra definición bastante conocida que se refiere al sangrado vaginal de más de medio litro tras un parto vaginal o si es más de 1 litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos tras una cesárea. También hay otra que se refiere al descenso en el hematocrito periparto de mayor o 10%. Y yo quisiera transmitirles esta última que tiene un tema práctico. Quedémonos con el tema de que desde el punto de vista práctico, HPP se refiere a aquella hemorragia que amenaza con ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la parturienta. Bien, vamos a clasificarla de esta manera, primaria y secundaria. Se refiere primaria a la inmediata, es decir, aquella hemorragia que ocurre durante las 24 horas postparto. Y se refiere a secundaria, por supuesto, a aquella que sucede después del primer día y hasta las 6 semanas postparto. La primaria, es decir, está relacionado con la atonía uterina en un 70% y la secundaria a los problemas de sangrado debido a retención de restos. La primaria, por supuesto que el gran problema es la hemorragia y la secundaria nos provoca más bien infección. Bien, hay algunas definiciones que igualmente debo compartir por cuestiones de temas de calificación y de exámenes, tanto en el curso como en el ENAM posteriormente. Así que esta de acá es una de las más frecuentes, ya la mencioné, 500 o 1000, de repente si es un parto vaginal o si es una cesárea. Respecto a aquella que puede provocar unos cambios hemodinámicos, también ya lo dije. La caída del hematocrito también ya lo dije, y o también menciona 2.9 de gramos de porcentaje en la hemoglobina de la caída.
¿cierto? También hay otra definición que habla de la pérdida de sangre mayor al 1% del peso corporal. Hay varias definiciones, como ustedes ven. Inclusive el Instituto Materno Perinatal, es decir, la Maternidad de Lima, nos la clasifica de esta manera. Hemorragia obstétrica masiva o severa, ahí están los valores. Hay otra que nos habla de primaria o precoz, y hay otra que nos habla de la secundaria o tardía, que ya nos hemos referido. Como ven ustedes, las entidades referentes a nivel mundial nos hablan de definiciones, pero estas definiciones no son prácticas, son retrospectivas. Esa paciente en ese momento está chocada, esa paciente en ese momento está sangrando, y pues, ¿a quién se le ocurre estar haciendo mediciones del volumen de sangre perdida cuando la paciente lo que necesita es que se le atienda para salvarle la vida? Bien, ponerse a medir la cantidad de sangre que se está perdiendo no va a reflejar el estado hemodinámico, por supuesto, real, ¿no? Esta estimación es inexacta y más que todo depende, pues, de una estimación visual subjetivo, y lo subjetivo depende de cada persona y no estamos para eso. Bien, ¿cuál sería la manera de obtener una definición lo más práctica posible? Desde el punto de vista práctico, nosotros nos debemos de quedar con la siguiente definición. HPP sería aquella que cumpla con una o más de las siguientes condiciones, y nos las quedamos con las de rojo. Amenaza o tiene el potencial de producir una inestabilidad hemodinámica a la parturienta, y aquella, por supuesto, que va a producir cambios hemodinámicos que requiere transfusión de sangre, ¿sí? Eso es desde el punto de vista práctico. Estas son algunas fotos tomadas yo mismo las he tomado. La de la izquierda, para poner en perspectiva, al fondo hay una enfermera, ¿sí? Y abajo hay una sábana, como ustedes ven, y son unos dressings, son unas gasas grandes que más o menos miden pues 30 por 25, y están ahí, digamos que algo empapadas de sangre. A la derecha, para perspectiva, hay un balón de oxígeno que más o menos tiene la talla de una persona promedio, 1,70 m, y evidentemente en la foto de la derecha, subjetivamente, por supuesto, hay más sangre. Inclusive, fíjense ustedes, en la foto de la derecha, no solamente los dressings están más empapados, sino que hasta las sábanas que están abajo están empapadas. Evidentemente, en el lado derecho hay más sangrado. En esta foto, que también hay una enfermera ahí para perspectiva, fíjense ustedes, la sangre pasa de los dressings a la sábana, y también hay sangre en el piso. También debe haber sangrado en el estante ese de rojo, y seguramente el campo operatorio también debe estar lleno de sangre. ¿Quién se pone a calcular en esos momentos? No es momento de calcular. Hay que cuidar la cuestión hemodinámica. Por ejemplo, esta foto impresiona, ¿no? Impresiona esta foto. ¿Qué es lo que pasa? Esta paciente, pues, también fue tomada en el hospital. Es una paciente que, como ustedes ven, ni siquiera nos dio tiempo para cambiarle de ropa y ponerle la sábana respectiva. Lleva un expulsivo. Inclusive ustedes ven aquí en la parte inferior, ¿no? Ustedes aquí en la parte inferior pueden ver que todavía está el cordón umbilical, ¿sí? ¿Parece que hay mucho sangrado? Sí, parece que hubiera mucho sangrado, porque nos estamos guiando por el rojo del plástico, ¿no? El plástico rojo impresiona, ¿no? Pero lo pongo esta foto más que todo para que ustedes se den cuenta de la cuestión subjetiva, ¿no? Esta paciente ahí, como la ven, está estable, ¿no? Aparentemente, y todo parece que hubiera sangrado mucho, pero no es así. Bien, en cuanto a la frecuencia, se habla entre el 1 y el 5% de todos los partos. La fuente bibliográfica está en la parte inferior. Ahora, si queremos datos del Perú, también hay datos abajo, ¿sí? En la parte inferior. Explica más o menos el 25% de las muertes maternas a nivel mundial. En nuestro país se presenta hasta el 10% de los partos, y es la primera causa, hasta el 40% de la muerte materna en el Perú, excepto en este tiempo de pandemia, que obviamente la causa de muerte materna indirecta fue el COVID, ¿no? Bien, sigamos. Respecto a la etiología, la podemos definir entre atónica y la traumática. Cuando se refiere a la atónica, se refiere al tema de la falla de la contracción, que es lo que vamos a ver, y es lo más frecuente, ¿no? La atonía uterina es lo más frecuente, y eso es lo primero que deberíamos de pensar, que sería el 90%. ¿Ok? Y la otra es la traumática, es decir, trauma en el tracto genital, ¿no? Que puede ser vagina, etc. Bien, las fuentes bibliográficas de lo que estoy mencionando están en la parte inferior.
Básicamente, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico básicamente es sangrado vaginal abundante, es un sangrado evidente, el sangrado se ve, ¿ok? Hay taquicardia, por supuesto, hay hipotensión arterial, hay taquipnea y, lo pongo al último, pero no menos importante, es las alteraciones de la conciencia, que aquí en la diapo aparece al final, pero es una de las primeras que aparece. Lo que pasa es que hay que ser muy sutil y hay que estar en el momento para que tú te des cuenta las alteraciones de la conciencia. Tú le preguntas a la paciente, señora, su nombre, y ella se demora 1 segundo, 2 segundos en contestar, y hay alteración de la conciencia. Señora, ¿dónde está usted? Y lo comienza a pensar, y hay alteraciones de la conciencia, ¿sí? Así que no nos creamos de que la taquicardia y la hipotensión, eso se ve después. Las alteraciones de la conciencia es lo primero. Por eso es que hay que estar ahí, ¿sí? Bien, tradicionalmente se nos ha enseñado pues la taquicardia, la cianosis, la sudoración, que los pulsos, el llenado capilar, pero como vuelvo a repetir, una de las cosas que debemos de quedar claro es que es el trastorno de la conciencia y la referencia bibliográfica de lo que estoy hablando está en la parte inferior. En realidad, pues la emergencia espera al médico, pero en realidad debería de ser de que el médico espere a la emergencia. Ya vamos a ver, lo voy a explicar, qué cosa es lo que pasa con nosotros. Nosotros los médicos generalmente no estamos en el momento y estamos esperando que nos llamen. ¿Cuándo nos van a llamar? Nos van a llamar cuando ya la paciente está hipotensa, y vamos a ver que cuando ya la paciente está hipotensa ya está avanzado el tema del shock. Así que la primera recomendación es que el médico debe estar donde está programado. Si estás en emergencia, quédate en emergencia, ¿sí? Debería de ser de esa manera, que el médico espere que llegue la emergencia, porque para eso estamos de guardia. Del resto, ya ustedes lo saben, sudoración, taquicardia, cianosis, ustedes ya han llevado cursos de medicina y de cirugía, y por supuesto ya lo saben, ¿sí? Respecto al examen físico, estas referencias bibliográficas nos demuestran que esperar cambios en el pulso, esperar cambios en la presión arterial, lo único que hace es demorar, ¿sí? Ya la presión arterial se altera en la tercera fase del shock, y luego viene la cuarta, y luego viene pues el síndrome de función multiorgánica, y después viene la muerte. Es mejor que estemos ahí y que no nos llamen, ¿sí? Demorarnos en esperar alteraciones del pulso y la presión solamente conllevan a que se llegue a tener una disfunción multiorgánica y después la muerte, por supuesto. Bien, hablemos un poco de las causas. Las causas pueden ser uterinas, dentro de ellas, por supuesto, la primera, la atonía uterina, y hay causas no uterinas que se refieren a lesiones del tracto genital. Es decir, entonces el HPP puede deberse a causas propias del útero, originadas en el útero, como las que se mencionan ahí, ¿no? Placentación anormal, dehiscencia, inversión uterina, y puede ser por causas que no pertenecen al útero, sino a otras partes como hematomas, coagulopatías, que eso ya es una cuestión sistémica. Bien, respecto al lugar de origen, este lugar de origen, por supuesto que es, si hablamos de zonas contráctiles, del tejido contráctil, viene a ser el sitio de implantación en el segmento uterino superior, puede ser un tejido no contráctil, ¿sí? Y eso es bueno saberlo, de dónde está sangrando, de dónde está sangrando. Eso es muy importante. Respecto a factores de riesgo, tiene que ver, por supuesto, con la contractilidad uterina alterada, que esto se produce en la placenta previa precisamente por la inserción. Esa zona donde se inserta la placenta en una placenta previa no está preparada para contraerse, como vamos a ver. El acretismo placentario, la infección, la administración de sulfato de magnesio, están relacionados al tema de la contracción. Hay alteraciones de la anatomía de la madre, ¿sí? Cuando la paciente tiene una cicatriz por una cesárea anterior, ha sido sometida a una miomectomía, la paciente tiene miomas, anomalías uterinas, y hay otras que son sistémicas, que podría ser una coagulopatía. Nunca olvidar preguntarle a una paciente cuando hacemos la anamnesis, cuando hacemos la historia clínica respecto al antecedente de HPP. Señora, en su parto anterior, ¿usted ha tenido sangrados? Señora, ¿cuánto tiempo estuvo usted hospitalizada? De ahí podemos sacar nosotros si tuvo o no tuvo antecedente de HPP. Si ha tenido antecedente de HPP, cuidado, porque estadísticamente esto se repite. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la atonía uterina?
Vamos por los factores metabólicos: hipoxia uterina, septicemia, ¿no? Ruptura prematura de membranas con corionitis, hipocalcemia. Si hemos usado fármacos como por ejemplo el sulfato de magnesio, beta-adrenérgicos, alotano, claro que estoy mencionando productos que ahora ya no se usan, pero de todas maneras es bueno saber que la farmacopea que utilizamos puede causar atonía uterina. Hay factores mecánicos, retención de restos, por supuesto, retención de coágulos. Por eso es que es necesario usar oxitóxicos para que nos ayuden a eliminar tanto esos fragmentos placentarios como los coágulos. Hay ciertas condiciones en las cuales hay una sobredistensión exagerada de la fibra muscular uterina. En el caso, por ejemplo, de que hay una gestación múltiple, ¿no? O un bebé o un feto macrosómico, o un feto, o perdón, un polidráneos. Esto hace que haya una distensión exagerada del útero y por lo tanto, este es un factor de riesgo para que se produzca el HPP. Cuando se hace un vaciamiento uterino muy rápido con un parto precipitado o instrumentado, esto también puede conllevar a un HPP. Esto es clásico, ¿no? Y esto es lo que ustedes lo deben tener bien claro, la regla mnemotécnica, ¿no? Que siempre la usamos en medicina cuando somos estudiantes y es bueno que la debemos de recordar. Las 4T, ¿sí? Nunca olvidar las 4T. Las 4T se refieren a T de tono, T de tejido, T de trauma y T de trombina. Vamos a analizar cada uno de ellos en forma breve. Cuando hablamos de este tema de factores de riesgo, de la T referida al tono, nos referimos a, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, un útero sobredistendido, que ya lo expliqué, un cansancio del músculo uterino por un parto rápido, por ejemplo, o una alta paridad, aquella mujer que tiene ya varios hijos como antecedente, una infección que ya también ha sido mencionada, y alteraciones anatómicas o funcionales como mioma, por ejemplo. Cuando nos referimos a la T de tejido es cuando han quedado restos de placenta, por ejemplo, o coágulos. La T de trauma se refiere a los traumas que hayan sucedido en el canal del parto, como desgarro del canal blando, por ejemplo, desgarro en la cesárea, que también ocurre, por supuesto, rotura uterina, inversión uterina, que ya son patologías que poco a poco ustedes a través del curso, la parte teórica la deben ir integrando a sus conocimientos. Respecto al tema de la trombina, felizmente se refiere pues a alteraciones de la coagulación que felizmente son menos frecuentes, no pasan de 3 o 5%, pero de todas maneras esto es muy importante saber el antecedente en la anamnesis, ¿no es cierto? Con fines prácticos les pongo esta diapo en la cual nos menciona que la patología respecto a frecuencias más o menos de las 4T son que el tono pertenece más o menos al 70 o más por ciento, el trauma en un 20, tejido en un 10 y la trombina puede estar en el 1, 3 o hasta no más del 5%. Esas son las 4T de la mnemotecnia. Respecto a la HPP primaria, se refiere al tono y al tejido que ya hemos mencionado anteriormente. Respecto al trauma, lesiones vulvovaginales, episiotomía, desgarros, un feto macrosómico, por supuesto, al pasar por el canal del parto y puede llegar a producir trauma, ¿sí? Un parto precipitado, por supuesto. Las coagulopatías también, recordemos las trombofilias, ¿sí? Y el HPP secundario, por supuesto, se refiere, como ya mencioné en las primeras diapos, a infección o arrestos placentarios o una involución anormal del sitio placentario. Vamos metiéndonos ya en el tema de la atonía uterina. Como definición, la inercia o la atonía uterina viene a ser el fracaso del útero para contraerse en forma adecuada. Viene a ser en realidad la pérdida del tono después de que se produzca el parto, es decir, el expulsivo. Y como ya mencioné en varias oportunidades, es la causa más frecuente de HPP primaria grave. Vamos un poco a los factores de riesgo nuevamente para ilustrarlo con imágenes. Placenta previa, DPP, es decir, desprendimiento prematuro de placenta, que a estas alturas del partido ustedes ya deben tener el conocimiento básico de ambas patologías, tanto placenta previa como DPP, si no los invito a que revisen.
También comparto algunas imágenes sobre que nos explican pues una sobredistensión uterina, ¿no? Un embarazo, un parto gemelar. La obesidad es un gran problema. Los ginecostetras y los anestesiólogos le tenemos bastante respeto, por no decir miedo, a la paciente con problema de IMC alterado, con problema de obesidad, porque imagínense ustedes ese cuello, ¿no? Ese cuello para poder intubar para el problema del anestesiólogo, o para nosotros llegar a la cavidad uterina con ese abdomen, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Es bueno que ustedes lo sepan. Así que desde ya les voy dando los datos de que este tipo de pacientes con factores de riesgo, ya sea embarazo gemelar, obesidad, diabetes, estas pacientes en el SERUM deben de ser referidas a tiempo. El otro problema es la gran multiparidad, muy frecuente en nuestro país. En este caso de la foto, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 hijos y la mamá que está ahí presente está embarazada. O sea, se va por el sexto. Factores de riesgo, por supuesto, trabajo de parto prolongado, que ya se ha mencionado, ¿sí? Un expulsivo prolongado, el antecedente, ¿sí? El antecedente de HPP. Como vuelvo a repetir, señora, ¿usted ha tenido problemas de sangrado en su parte anterior? Sí, anotad ese dato, porque esa paciente que ha hecho un HPP previamente te la va a hacer nuevamente. Desgarros, ¿sí? No todo es útero. Hay que revisar bien, como vamos a ver, el tema del canal, ¿no? Las coagulopatías, que felizmente son menos frecuentes. De tal manera que los factores de riesgo están distribuidos en la cuestión anteparto, intraparto y posparto, por supuesto, como está mencionado ahí, ¿no? El antecedente de HPP, que ya lo vengo repitiendo, la hemorragia anteparto, la preeclampsia, hay que tener mucho cuidado, el embarazo múltiple, la obesidad. Hay patologías que son candidatas a hacernos un HPP, la preeclántica, por ejemplo, la preeclántica es candidata a hacernos un HPP. Y se asocian ahí la preeclampsia y la hemorragia, que son las que a nivel mundial nos traen más problemas de mortalidad materna. Un trabajo de parto con una madre, pues con fiebre también es un problema. La inducción es otro problema, porque ya estamos hablando de fármacos. La edad también es muy importante y saber si nuestra paciente está o no con infección. Si tiene ruptura prematura de membranas, de repente ya tiene una corionionitis y ese útero con corionionitis me va a hacer problema en el problema inmediato al parto. La cesárea previa, por supuesto, porque tiene ahí una cicatriz que me va a causar problemas. Bien, vamos al tema de manejo y a ver algunos fluxogramas para poder entender de qué manera vamos a actuar. En esta primera parte de la exposición yo les estoy hablando más que todo el manejo hospitalario, que es el que ustedes van a hacer muy pronto en su internado, y luego vamos a hablar bastante también del tema de la prevención. Hay ciertos conceptos que deben de quedar bien claros, le llamamos la hora cero. ¿Qué significa la hora cero? Se establece como hora cero cuando empieza el problema. Y claro, la pregunta sería, pero doctor, ¿cuándo empezó el problema? Ok, vamos a considerar que el problema empieza cuando llega tu paciente. Yo estoy de guardia y la paciente me llega, esa es para mí mi hora cero. Es el tiempo en el que yo tengo la oportunidad de resucitarla. Sí, doctor, pero ella viene sangrando hace una hora. Sí, pero hace una hora ella estaba en otro sitio. Pues yo no estaba ahí, o sea, yo no podía hacer nada. Es decir, con fines prácticos, la hora cero viene a ser cuando llega a tu guardia o llega a tu puesto de salud donde estás haciendo tus serums. Esa es tu hora cero. ¿Y desde cuándo tienes tú que empezar a atenderla? Ahí, en la hora cero. Desde que desde que busca el sistema y te encuentra. Esa es la hora cero. ¿Ok? Y por supuesto, la supervivencia de las pacientes está relacionada a mayor tiempo transcurrido, menor supervivencia. Mientras más rápido actúo, por supuesto que la supervivencia va a ser mayor. Este cuadro es muy importante y para ustedes no es nuevo. Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes lo clásico, ¿no? Nos mencionan a la clase 1, ¿ok? La clase 2, la clase 3 y la clase 4, que aunque esta clasificación se hizo el 90 por el Colegio Americano de Cirujanos, ¿no? A nivel mundial, no ha sido hecho con gestantes, pero de todas maneras se utiliza, en todo el mundo se usa esto. Fíjense ustedes que cuando la paciente nos comienza a hacer taquicardia, ya está en la clase 2.
Cuando está haciendo hipotensión, y ojo, estamos hablando de hipotensión de alguien que sabía tomar la presión, porque ese es el otro gran problema. Entonces, le toman la presión, está hipotensa y llama al médico. Claro, lo llama, digo, porque el médico no está. Ese es el gran problema, jóvenes. Y ese es el mensaje primero que quiero llegar a ustedes. El médico debe estar ahí, no esperar que te llamen. Cuando te llamen, te van a llamar acá, o te van a llamar acá, y la cosa ya está más complicada. Es mejor que tú estés acá. Es mejor que tú estés acá. Y cuando estás acá, te vas a dar cuenta de esto. Te vas a dar cuenta que ella está somnolienta, ella está bradisíquica, ella está lenta. Le preguntas algo y se demora. Ahí, pero lo bueno es que ahí estás tú. ¿Ok? Mi primer mensaje es ese, jóvenes, hay que estar donde estamos programados. Estoy programado en emergencia, pues me quedo en emergencia. Bien, entonces, estoy bien de tiempo. Entonces, esta clasificación, de acuerdo a la cantidad de sangrado, se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y está corregido ahí en rojo. Y de acuerdo a eso, vamos a saber, como aparece a la derecha, si voy a requerir o no de transfusión, voy a requerir de referirla o voy a requerir sala de operaciones inmediato. Todo eso aquí está bien explicado y también lo voy a hacer más adelante. Esta es también otro cuadro relacionado al primero, que se lo hizo también el Colegio Americano de Cirujanos en un comité de trauma ya hace varios años y se sigue utilizando. Está remarcado con líneas rojas en la parte de arriba. Para resumir, ¿no? Hay 3 tipos de respuestas si es que yo le administro 2 litros, ¿sí? Hay una respuesta rápida. Si yo le administro los 2 litros que menciona acá, la administro en forma rápida, ¿sí? Perdón, la administro los 2 litros y hay una respuesta rápida, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra es que haya una respuesta transitoria y la otra es que no haya ninguna respuesta a la administración de los 2 litros. Y de esa manera yo puedo clasificar a mi paciente en un sangrado mínimo, en un sangrado moderado, o la paciente tiene un sangrado grave, ¿sí? Se administra los 2 litros, antes se decía de frente a los 2 litros, luego se decía primero 1000, luego los otros 1000, ahora se dice, como vamos a ver, de 500 en 500, porque las cosas en medicina, por supuesto, van cambiando. Bien, ¿y cómo es esto de la clasificación? Doctor, ¿qué pasa si mi paciente tiene de 2 y tiene de 3? La respuesta es, vete por el 3. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente tiene características de 3 y de 4? Vete por el 4. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la clasificación con el parámetro más alterado. ¿Qué parámetro escojo? El más alterado. Si tiene características de tercero y de cuarto, me voy por el cuarto. En beneficio de la paciente, voy a tener que pensar que ella está peor. En beneficio de la paciente. No es que yo diga, sí, estaba en 3 o estaba en 4. Es lo mejor para la paciente. Espero que esto haya quedado claro. Hay otro tema que también nos debe quedar bien claro, y cuando analizamos problemas de sangrado, cuando analizamos muertes maternas, nos damos cuenta que el manejo inicial es el gran problema. Y ustedes deben ya de grabarse este concepto, esta definición de lo que se llama el índice de shock. Y el índice de shock es una cosa facilísima. Agarro y solamente hago una división. En el numerador voy a colocar la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso de la madre, y en el denominador voy a poner la presión arterial sistólica, ¿ok? Entonces, arriba pongo la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? O el pulso, y abajo voy a poner la presión arterial sistólica. Esto es el índice de shock, ¿ok? Repito, esto es importante cuando recién la veo a la paciente, cuando me llega a la emergencia. Por supuesto que si ustedes hablan con un médico intensivista, el médico intensivista está en UCI, a él no le sirve, porque al de UCI le llega a la paciente cuando ya ha sido manejada por shock trauma, cuando ya le han administrado líquidos, cuando ya le han administrado sangre. Entonces ahí ya no sirve el índice de shock. Ellos tienen otros parámetros, pero para nosotros como ginecos, para uno como médico general,
El índice de shock sí es importante, porque ¿cómo me llega la paciente? Para no estar con ese tema, descartar el shock es una cosa muy frecuente en Lima y en provincias. Descartar shock. No puede ser posible. Pues eso de descartar shock, no, tienes que descartarlo en ese momento. ¿Está o no está chocado? Y para eso simplemente se necesita ver a la paciente, evaluar a la paciente. Repito, frecuencia cardíaca arriba, presión arterial sistólica abajo. Divido y ahí está mi índice de shock. Es un marcador simple de gravedad que se está usando en todas partes. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad, dicen las referencias, que es entre 0 y 5, ¿sí? Hagan la prueba ustedes, pongan varias frecuencias cardíacas arriba y abajo y van a obtener para que vean cómo sale. Se va a considerar choque cuando está de 0,8 a 0,9 en adelante. Se dice que si tu paciente tiene 1 o más de 1, esta paciente tiene mal pronóstico. Ojo, si tu paciente tiene 1,3 de frente, sangre, ¿sí? Y si tu paciente tiene más de 1,7, lo que requiere es transfusión masiva. Así que, por favor, no nos acostumbremos a usar el tema de que descartar shock. Es como, perdonen el ejemplo que les ponga, es como que a las 4 de la mañana yo veo que hay 3 tipos extraños que llegan a mi casa. Bueno, pues descartar que me están robando. Te están robando, pues, porque ¿qué hacen 3 tipos en tu casa metiéndose a las 3, 4 de la mañana? Te están robando. Es igual acá, ¿no? La paciente es puérpera, acaba de dar a luz, viene sangrando, viene pálida, está con trastorno de la conciencia. Descartar shock. No va, pues. Divide, pulso, presión, ese es tu índice de shock y no tienes por qué poner descartar. Esa paciente está chocada y es mejor que pienses que está chocada y no perder el tiempo. Bien, sigamos con este tema del fusograma. Arriba está la fuente bibliográfica y estamos hablando de una paciente que está con un HPP masivo, es decir, la paciente está chocada, tiene un choque hipovolémico, y lo primero que se debe hacer en el minuto 0, es decir, cuando estás ahí se debe empezar y se debe activar la clave roja. Esas figuras de niños o de personas que aparecen gritando, luego para llamar la atención, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Lo primero que se debe de hacer es pedir ayuda. ¿Cómo? Pues gritas, llamas por teléfono, bueno, si tienes una alarma, si tienes una campana, si tienes un timbre, si tienes un pito, tienes un silbato, depende dónde estés, depende en qué hospital, cómo hayan quedado. Lo ideal sería que haya un timbre, ¿no? Entonces, ese timbre o esa llamada telefónica o esa llamada por parlante sería para activar la clave. ¿Quiénes van? Todos. Es como en la selección, ¿no? Todos tienen que estar ahí. ¿Ok? Bien, y ese es el primer paso, pedir ayuda. Y quiero dejar bien claro esto porque a veces el alumno, el interno, dice, doctor, ¿qué hago primero? ¿Primero pongo la vía? Doctor, primero pide ayuda. Primero pide ayuda porque solo no vas a poder. Peor si eres interno, no vas a poder. Ojo, ni uno como médico asistente, ginecobstetra tampoco puede. Solo no puedes, porque el enemigo es grande. Entonces, lo primero que tienen que hacer es pedir ayuda. ¿A quiénes? A lo que tengas. Puedes estar en puesto de salud, vas a necesitar ayuda, por supuesto, de tu gente. Estás en un centro de salud, estás en otro nivel, estás en un hospital. En un hospital tienes todo. Tienes el anestesiólogo, tienes el banco de sangre, tienes el laboratorio, tienes el jefe de la guardia, tienes el ginecólogo, la obstetra, la enfermera, el interno, el residente, o sea, todos. ¿Ok? Activar la clave roja, pedir ayuda. En este caso estoy poniendo ginecobstetra, anestesiólogo de guardia, alerta al hematólogo y banco de sangre. Todos. Todos, no por interconsulta, sino todos a la vez al llamado. Listo. Se acabó la primera parte que arranca en minuto 0. Luego tienes hasta 20 minutos para hacer lo que aparece abajo, es decir, para hacer la reanimación y el diagnóstico, que se hace a la vez. No, primero debo diagnosticar y después reanimo. No, las dos cosas a la vez. Porque ya aceptaste que la paciente está chocada. Entonces, las dos cosas, comienzas a investigar cuál es la causa, pero comienzas a actuar. Tienes 20 minutos para eso. ¿Qué haces en esos 20 minutos? Vía aérea y el tema de la circulación, que ustedes también ya lo han estudiado en otros cursos. Oxígeno, 2 vías endovenosas, ¿sí? 2 vías endovenosas.
Antes se decía una en cada brazo, ahora eso ha cambiado. Las dos en un solo brazo para tener el otro brazo libre para el tema de las funciones vitales. Sonda Foley para controlar la diuresis horaria. ¿Por qué? Porque si la paciente está sangrando y no tengo orina, esa paciente tengo otra razón más para pensar que está chocada, no hay orina. Y lo poco que hubiera, comenzar a cuantificarlo. Clasifico el shock y empiezo con fluidos. Obviamente, lo ideal sería empezar con sangre, ¿sí? Porque la sangre se repone con sangre, pero la sangre no es pues como en una bodega y tú vas y pides una gaseosa y te la sacan inmediatamente de la refrigeradora, ¿no? Eso solamente se ve en las películas. Hasta que tengas la sangre, hasta que tengas la sangre, hasta que te la traigan, tú puedes empezar a manejar con fluidos. Cloruro, de preferencia, por supuesto. Hay otras cosas que hay que hacer, generalmente lo hace la enfermera, la obstetra, que es dar confort, ¿no? Ustedes han visto que generalmente agarran y con tijeras les cortan la ropa, hay que darle confort a la paciente, tratar de que esté cómoda. Ya debería yo de tener un diagnóstico, una causa de la hemorragia postparto y empezar el manejo también y ver qué fármacos y qué maniobras realizo y seguimos entonces con este manejo. En la parte de la investigación y el monitoreo, por supuesto que hay que pedir un perfil completo de coagulación, oximetría, un EKG, la sonda ya lo mencioné, considerar de acuerdo a dónde estoy una vía central. Si estoy en un hospital, obviamente que voy a preferir que me ayude la gente de shock trauma y le ponga una vía central. Si estás en un puesto de salud, un 1-1 o haciendo tu 0-1, no vas a poder hacerlo, pero sí deberías asegurarte que tenga 2 vías. Registrar los eventos. Todo lo que hagas, debes de registrarlo, ¿sí? Recuerden ustedes que la historia clínica es un documento médico legal. ¿Y usted qué hizo, doctor? Ahí está en la historia clínica, todo lo que se hizo. Y esto de cuantificar pérdida sanguínea, lo estoy poniendo con asterisco porque este tema ya me ocupé. Hay que evacuar vejiga, ¿no? Si esta estuviera repleta, si estuviera llena, hay que evacuar. ¿Por qué tengo que evacuar? Porque efectivamente hemos visto y es frecuente que tienes una vejiga llena, me trae problemas para evaluar el útero, por supuesto, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que evacuar vejiga, hay que empezar a hacer la compresión uterina bimanual externa, que yo le estoy poniendo estas siglas de CUBE, que ya vamos a saber qué cosa es, compresión uterina bimanual externa, que vamos a ver qué cosa es. Empezar a usar oxitocina. Antes se decía primero uno, después el otro, y después el otro, primero A, después B, después C y D. No, ahora no. De lo que se trata es de dar todo junto, asumiendo que es atonía uterina, ¿sí? Esto ya ha sido discutido, se habla en los congresos que debe ser oxitocina a la dosis que se menciona ahí, ergometrina a no ser que sea preeclántica. Si es preeclántica no deberíamos usar ergometrina. ¿Se puede usar oxitocina y misoprostol? Sí, a la dosis que aparece ahí, vía rectal o vía sublingual, más el ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso. ¿Ok? Todo eso junto, repito, a no ser que sea preeclántica y no usar ergometrina. ¿Cuántos minutos tengo hasta ahí? 20. ¿Ok? ¿Qué debe pasar entre el minuto 20 y el minuto 60? La paciente en el minuto 60 debe de estar en sala de operaciones si esto continúa. Hasta mientras que, ¿qué hago? Voy a tratar de conservar un volumen circulante entre 150 y 300 centímetros cúbicos por hora. Hemoderivados, si estoy en un hospital, debo manejar hemoderivados. Hay que monitorizar, por supuesto, la conciencia, la perfusión. Ojo, este manejo no lo está haciendo ginecostetricia solo. Este manejo se tiene que hacer conjuntamente con otras especialidades, donde estés. ¿Sí? Si estás en un establecimiento de salud, pues, bueno, tú estás ahí como médico, otro colega que esté, el jefe de guardias, hay un internista, mejor, pero donde estés, tiene que estar los mejores. Si estás en un hospital, como los que tenemos aquí, hospitales generales, tipo 3-1, debería de estar todo lo que se necesita, anestesiólogo, shock trauma, avisarle al de UCI, pero esto se hace inmediatamente por si acaso, esto no es con cuestión de interconsulta, porque no hay tiempo para estarnos carteando. Se llama y deben estar todos en el momento. Estabilización, a eso se le llama a
este tiempo entre los 20 y los 60 minutos, porque de aquí pasa a sala de operaciones, porque estamos suponiendo que se trata de una paciente grave que sigue sangrando. La compresión uterina bimanual externa, que es esa foto la que aparece arriba, una mano abajo a nivel del istmo y la otra mano arriba a nivel del fondo del útero, como vamos a ver. Aparte de eso, hay otras actividades como la compresión de la aorta, que está aquí en esta imagen de acá, que también, estas cosas, por supuesto, ustedes deben de tratar de hacerlas en la práctica, ¿no? La compresión de la aorta. Esto también, la compresión uterina bimanual combinada, que no es lo mismo que el CUBE. En el CUBE hay una compresión uterina bimanual externa, ambas manos en el abdomen, como se menciona acá, y la compresión uterina bimanual combinada, que es una mano en vagina y la otra en el fondo del útero, como aparece acá, ¿sí? Hay otras actividades que se pueden hacer, como ya dije, compresión de la aorta, balón de Buckley, ¿sí? Que este es otro tema también que llevaría más tiempo. La técnica de SEA, que también voy a explicarlo brevemente, y el traje TAN, que es este traje neumático que tiene todo un proceso de administración para coadyuvar este tema del shock. Bien, luego ya estamos en sala de operaciones porque se supone que estamos en un mínimo, en un 3, en un hospital, y ya hay que hacer lo que se llama el 4, el manejo avanzado, en lo que tiene que ver las técnicas de esto, como por ejemplo la técnica de Bell-Lynch, embolización, que por lo menos en el país no se hace para otras patologías hepática, pero no para el tema de obstetricia, no se hace. No lo hacemos en el país. Desarterización, que consiste precisamente en hacer las ligaduras en las partes donde debemos de evitar el sangrado, ¿sí? Entonces, ya viene el control de la coagulación intravascular diseminada y el tema de la cirugía, suturas compresivas, que se refiere a esta como la de Bell-Lynch y otras, porque no es la única. Desarterización, que consiste en esto que estoy mencionando, ¿sí? Clampar y suturar arterias que están sangrando, como ligadura bilateral de las arterias uterinas, y por supuesto considerar radiología intervencionista, nos referimos a esto, pero como cuestión teórica, como vuelvo a repetir, porque no se hace en nuestro medio. Bien, como objetivos, por supuesto, ya saben ustedes, el ABC, restituir y mantener la adecuada perfusión tisular, manejo de fluidos, reposición sanguínea, es muy importante, si la tenemos a la mano, con eso debemos empezar. Mientras tanto, cristaloides. Corregir el estado ácido básico, que esto generalmente en los servicios de ginecobstetricia no estamos acostumbrados a hacerlo. Esto se hace ya en un shock trauma o se hace con la ayuda del internista. Así que es básico contar con la participación de ellos. Hay que hacer diagnóstico de trastorno de coagulación, el manejo de los hemoderivados, que ya vamos a ver a qué nos referimos con el 111, porque no es cuestión de administrar nomás sangre total, no. 111 es una combinación de los hemoderivados. Por supuesto que dentro de todo este arsenal para combatir el HPP, nosotros vamos a clasificar entre un manejo médico y un manejo quirúrgico. Evidentemente ya les he transmitido esto, tanto el médico como el quirúrgico, ¿sí? Y por supuesto que dentro del monitoreo tiene que ver todo con lo que tenga que ver con las complicaciones, ¿no? Evitar una insuficiencia renal, una insuficiencia respiratoria, trastorno de la conciencia y no llegar, por supuesto, al síndrome de disfunción multiorgánica, porque ese es un paso a la muerte. Bien, ¿y uno qué hace como estudiante con este tema? ¿Está en shock o no está en shock? Esa es la primera duda que tenemos muchas veces, ¿no? Cuando no hay experiencia. ¿Está en shock o no está en shock? Y muchas veces esta pregunta no se contesta en forma adecuada. Como un sistema de alerta temprana modificado, como una especie de mnemotecnia, que ustedes la deben tener, es lo que se llama la regla de 30, ¿sí? La regla de 30 que les va a ayudar, o índice del shock. ¿A qué se refiere con 30? Mnemotécnicamente todo lo llevamos a 30. Si hay un 30% de pérdida sanguínea, vamos a hablar de un shock moderado. Si el pulso me aumenta a mayor de 30 de lo que tenía o de lo que es normal, si la frecuencia respiratoria está por encima de 30, si la presión arterial sistólica disminuye en 30, si la diuresis está en menos de 30 por hora, si el hematocrito ha caído en un 30%, y así de esta manera
De esta manera, yo mnemotécnicamente puedo decir esta paciente está o no está chocada y no estar con esto que ya les mencioné que no debemos usar, descartar shock, ¿sí? Y aquí está, es lo mismo, ¿sí? Está en inglés a la izquierda, en castellano a la derecha, y las siglas a la izquierda aparecen, por supuesto, en inglés, pero está traducido a la derecha, lo que ya acabo de mencionar, ¿no? La regla de los 30, el tema de establecer la etiología, ¿sí? El CUVE, que es la compresión uterina bimanual externa, que ya también la voy a explicar, el tema de la oxitocina, para hablar de esta O que aparece acá, ¿sí? Y todo lo que ya se ha mencionado, el tema de la coagulación, el traje anti-shock, el ver el escenario. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un puesto de salud haciendo mis serums? No solamente piensen en referir, por supuesto que, claro, tengo que pensar en referir, pero referirla en forma adecuada. No es, disculpen la comparación, pero no es una encomienda que la tengo que subir a un carro para llevármela a un hospital. Tengo que ponerle las cosas que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo oxígeno? Oxígeno. ¿Puedo poner vía? 2 vías. ¿Puedo poner cloruro? Pues colocamos cloruro. ¿Puedo colocar una sonda? Pues vamos con sonda. Y avisar y comenzar a llevar a la paciente. ¿Puedo hacer compresión de la aorta? Sí. ¿Puedo hacer una compresión bimanual? Sí. ¿Estas cosas las puedo hacer? Sí. Entonces hago esto y me voy con mi paciente a donde, a donde la puedan manejar mejor. Considerar, por supuesto, manejar las 4T, que ya lo he explicado. BELINS, eso lo van a hacer en un hospital. Devascularización también, radiología intervencionista, hospitalario. Histerectomía, por supuesto, también estamos hablando del tema hospitalario. Bien, ¿qué viene a hacer el CUVE? La compresión uterina bimanual externa. Viene a hacer esta maniobra que va a comprimir los vasos. ¿Sí? Los vasos. Recuerden ustedes que el útero es un enlazamiento de varias fibras uterinas, como si tuviéramos nosotros en estos momentos nuestras manos unidas mediante los dedos, ¿no? Entre esos dedos estarían los vasos, las arterias y las venas. Si es que aquí se produce la contracción, como se va a explicar, los vasos obviamente van a ser cerrados, colapsados y se va a evitar. Una mano acá abajo, esta es la sínfisis púbica, ¿sí? Esta es la sínfisis púbica, una mano va acá, más o menos a la altura de lo que vendría a ser el istmo, y la otra mano va aquí, en el fondo. Esa es la compresión uterina bimanual externa, que es diferente a esto, y no se confundan. Esto es la compresión uterina bimanual combinada. Una mano en vagina, sí, sí entra. En una puerperia inmediata, sí entra una mano así. Sí ingresa. Pues recuerden ustedes que hay cambios fisiológicos, anatómicos, entonces una mano así sí entra en una puérpera fácilmente. Exploración uterina bimanual, si la has hecho, si te capacitaron, sí se puede hacer también, ¿sí? Si estás capacitado, si lo hiciste, si viste en tu internado, si te dedicaste a darle tiempo a esto, sí lo puedes hacer. La compresión abdominal de la aorta, comprobando, por supuesto, si lo estás haciendo bien, si sigue pasando no el pulso femoral. Esta es una diapositiva muy importante que ustedes dirán, sí, doctor, pero es del 2012, sí, pues, pero en medicina las cosas así no todas cambian de un momento a otro. Vamos a suponer que, como voy a explicar, yo uso una profilaxis para HPP, ¿ok? Vamos a suponer que yo ya sea que administré oxitocina, ergometrina o misoprostol. Puedo haber usado cualquiera de estos productos para el manejo inicial. Vamos a suponer que esta paciente no me responde bien, ¿ok? Repito, ya hice la prevención, ya hice el manejo inicial, comencé a usar oxitocina, ergometrina, asumiendo que no es preeclántica, y usé misoprostol. ¿Ok? Listo, muy bien, ha hecho usted lo correcto, doctor, pero la paciente sigue sangrando, comienza a sangrar. Esta diapositiva sirve para que ustedes sepan que ¿puedo repetir la oxitocina? Sí puedo repetir la oxitocina. ¿Puedo repetir la ergometrina? Sí se puede repetir la ergometrina. Doctor, ¿puedo repetir misoprostol? No deberíamos. No deberíamos. Repite los otros productos, pero el misoprostol es bueno que no lo repitas porque el misoprostol tiene efectos secundarios muy molestos para la paciente. La importancia de esta diapo es saber que puedo repetir los otros medicamentos, pero el misoprostol no debería de repetirlo si ya lo usé. No debería repetir. Que quede bien claro, por favor, eso.
Bien, entonces, ¿qué hago? Ya voy a mencionarlo un poquito más rápido porque ya lo mencioné anteriormente. Si el sangrado continúa, monitoreo, ¿sí? No estoy solo, monitoreo. Y a cada persona que esté ahí, se supone que tiene que haber un líder. Y ese líder tiene que ser el médico, obviamente, donde estés. Si estás tú en un puesto en 1-1 haciendo tu serum, tú eres el líder. Tú eres el médico. Tú tienes que comandar tu equipo, lo que tengas. El ABC, el acceso endovenoso, mandas, ordenas, dices, indicas a la enfermera, a lo que tengas, colócale una vía, colócale 2 vías, coloca la sonda y todos comenzar a ayudar, tomar la presión arterial, mantenerla en estos rangos que menciona, el QV, evacuar vejiga, o sea, entonces, doctor, yo no solamente debo pensar en referir, por supuesto, no solamente debes pensar en referir, por eso es que muchas veces llegan las pacientes complicadas a nuestros hospitales porque la referencia fue mal hecha, referencia inadecuada. No es solamente el tema de subirla a una camioneta y que se la lleve, no. Estas cosas sí la podemos hacer. Y hay que y por supuesto hay que llevarla con un diagnóstico. ¿Qué cosa es? ¿Una atonía uterina? Pues ya voy usando citóxicos. ¿Hay retención placentaria? ¿Estoy capacitado para hacerlo o no estoy capacitado para hacerlo? Esa es una pregunta muy importante. Y de ahí ya viene a cada uno su conciencia, ¿no? ¿Cómo me formé como médico? Hice simulación, lo vi, lo practiqué, lo leí, porque recuerden ustedes que las competencias de los profesionales influyen mucho, como vamos a ver en la clase de muerte materna, el tema de la cuarta demora. ¿Es una inversión uterina? ¿Puedo resolverla? Lo más probable sí, que si eres un médico general no puedes hacerlo. ¿Hay laceraciones? ¿Puedo suturar? Probablemente sí lo puedes hacer, ¿sí? Probablemente sí lo puedes hacer. Bien, entonces vamos a ir ya resumiendo. En el manejo hay un manejo que se le llama el manejo médico, ¿sí? El manejo quirúrgico y hay otros. El código rojo, que es otro archivo que voy a través de la delegada, de su compañera, voy a transmitirlo para que se lo pase a todos. El código rojo, cómo revertir el shock, fluidoterapia, todo esto es manejo médico. El misoprostol, los oxitóxicos, el ácido tranexámico, manejo médico. Lo otro, el CUVE y la conversión de la aorta, también lo podemos hacer. Y luego viene todo lo quirúrgico que ya es para un hospital y que ustedes van a tener muy probablemente que participar, ver cómo lo hacemos en un hospital, ¿no? La revisión del canal del parto, ¿sí? Es decir, ver de dónde sangra. ¿Sangra de vagina? ¿Sangra del cuello? Porque si me sangra de vagina y me sangra del cuello, el tratamiento es diferente a una atonía uterina. Voy a revisar la cavidad uterina, ¿sí? El legrado puerperal, si estoy capacitado de hacerlo, ¿sí? Porque estoy en un hospital, por supuesto que sí estoy capacitado para hacerlo. Drenar hematomas, suturar desgarros. Ahora la pregunta es, yo como médico cirujista, ¿cuánto sé de esto? Ya eso va para cada uno, ¿no? Es una pregunta que ustedes mismos se la van a tener que responder cuando acaben su internado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que aprendí? Por eso traten de aprovechar su tiempo desde ahora, que hemos regresado a la presencialidad, tratar en lo posible de participar y de no faltar a sus prácticas. Bien, otras cosas que se pueden hacer, taponaje intrauterino, balón de Bakri, que esto ya se hace en los hospitales, suturas compresivas, que también le voy a mencionar imágenes, técnica de SEA, técnica de embolización, histerectomía finalmente. Bien, sigamos. El ácido tranexámico, para ir avanzando, les menciono aquí, ¿no? Brevemente, que es un agente antifibrinolítico que inhibe la degradación del coágulo. Es de suponer que en el proceso normal, sistémico de la mujer, se va a producir este coágulo. Bueno, pues este coágulo debe persistir para que se produzca, se inicie el tema de la coagulación. Pero este coágulo se puede degradar. Bueno, este medicamento es precisamente un agente antifibrinolítico que inhibe la degradación de ese coágulo. Iniciar su uso lo más pronto posible. Si ustedes van a usar el ácido tranexámico horas después, ya no sirve, pues, ¿sí? Eso ya se ha discutido arduamente. ¿Cuándo lo uso? Desde un principio, ¿no? Desde un principio, de arranque. Junto con la sangre, junto con lo que estás haciendo, debes arrancar con el ácido tranexámico.
hasta las 3 horas de producir la hemorragia. Usarlo después realmente ya no tendría sentido. Cuando una paciente llega a UCI, lo primero que hacen es quitarle el ácido tranexámico, porque ya probablemente ya tienen la causa, entonces ya es inoficioso usarlo. A no ser que sea una causa, otra causa específica que amerite, ¿no? La dosis de ataque está ahí, la dosis de mantenimiento, la presentación también la menciono acá, y la dosis por kilo de peso, y esta es una foto de la ampolla para que la conozcan. El traje anti-shock, que es todo un procedimiento, este traje se coloca desde la parte inferior, ¿no? Desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿sí? Tiene todo un procedimiento que hay que enseñarlo para que se pueda hacer. La idea es hacer esto que se menciona acá, ¿no? Que tener la mayor cantidad de sangre y llevarla hacia la zona de arriba donde está el corazón. Recuerden ustedes que el corazón es una bomba aspirante e impelente. Si no tiene que bombear, el corazón se colapsa. Este es el balón de Buckley, que requiere una explicación no solamente teórica, sino práctica. Este es el útero, obviamente, y este es el balón. Bien, la técnica de SEA, que es importante que ustedes en sus prácticas, cuando sean programados en sala de partos, vean ustedes, ¿sí?, dónde se coloca estas son las pinzas de Fester, en esta zona por donde están los vasos, y esta es la otra zona donde se va a colocar. Vean ustedes, esta es la Fester, y la Fester va a ser colocada a este nivel, acá, ¿sí? ¿Por dónde? Por donde pasa la arteria uterina, acá, en esta zona, sin incluir el uréter, por supuesto, ¿sí? Esto está mal. Acá, por donde es la mayor cantidad de sangrado, hasta un 70%. En un lado y acá en el otro lado. En los dos lados. Este colega está en un proceso de capacitación. Esto simula ser un útero, y esto simula ser las partes que van a ser esto, donde se va a colocar las Fester. Aquí ya ha colocado el colega las Fester, y la paciente va a donde tenga que irse con las Fester colocadas. Es decir, tú estás haciendo tu serums en un puesto 1-1, sigue sangrando, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Esto también lo puedes hacer mientras llevas a tu paciente. ¿En un hospital se puede hacer esto? Bueno, pues se puede hacer hasta que la lleves a sala, ¿no? Porque se supone que tienes otras armas, ¿sí? Bien, hay que recordar que esto de tomar una decisión quirúrgica, pues es todo un procedimiento, ¿no? La idea es reducir el sangrado, y esto va a depender de la experiencia del equipo interveniente. Es de suponer que en un hospital estamos preparados para hacer un Ben Lynch o los similares, para ligar arterias y vasos, ¿sí? Y por supuesto estar preparados para hacer una histerectomía. Ojo, y abajo dice bien claro, la histerectomía es la opción más segura para personal poco entrenado, o cuando fallan las ligaduras vasculares y puntos hemostáticos. O sea, que llegue a un hospital una paciente mujer joven, en su primer parto, y probablemente con un prematuro o con un producto de la gestación que ya falleció, hacerle una histerectomía, pues imagínense ustedes qué calidad de vida le vamos a dar. Así que en una paciente pues de 38, 40, 42 años, y se produce este problema, pues no deberíamos tener una duda en hacerle una histerectomía. Total, ya es un útero con una misión cumplida. Entonces, no dudaría en una paciente con 38, 39, 40 años, no dudaría. Pero si es una paciente joven, de 20 años, habría que pensarlo bien si le hago o no le hago una histerectomía. Esta es la técnica de Bell-Lynch, que simplemente son imágenes que va a ser un poquito difícil que las puedan entender, pero de todas maneras es para provocar en ustedes un interés, y lo pueden ustedes preguntar en su lugar donde hacen su práctica respecto a este tema. Pero no es la única forma, ¿no? Es la más conocida, pero hay otras. La idea es hacer con hilos lo que no pudo hacer el útero como músculo, ¿sí? Hacer con las suturas lo que el útero no lo pudo hacer. Va a depender de cada caso. Hay varios tipos, ¿sí?
como esta, por ejemplo, son fotos que las tomé yo mismo, que simplemente pasas, atraviesas el útero y haces la sutura, ¿no? Cada uno de estos es un punto, ¿sí? Y el útero queda así, como lo ven. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Sí, está muy bien. Bien, esta es la misma paciente, una imagen más agrandada, y el útero, con las suturas hemos hecho, ¿no? Con las suturas hemos hecho lo que no se pudo hacer, lo que el útero, mediante su musculatura, no lo pudo hacer. Bien, es una técnica de empaquetamiento uterina llamada Sánchez Mejía por los autores en el Instituto Materno Perinatal. Le llaman también mochila azul. ¿Por qué? Porque el Vicryl, que es el ácido poliglicólico, es una sutura de color así, más o menos entre azul y violeta, por eso le llaman mochila azul. Esta es una vista posterior. Y esto queda, pues, el útero como si fuera una mochila, por eso le llaman la mochila azul. Es fácil de hacerlo, es cuestión de que uno haga lo que sabe hacer. Yo personalmente prefiero esta antes que el Bellynch. Esta es la parte anterior de la sutura que les estoy diciendo, la sutura Sánchez Mejía del Instituto Materno Perinatal, y la parte anterior, esta es la parte posterior, por eso le llaman mochila azul, porque queda como si fuera una mochila. Desarterización, como vuelvo a repetir, en diversas zonas, ¿no? En diversas zonas donde el cirujano crea conveniente administrar esta desarterización, que consiste pues en amarrar, ¿sí? Y suturar estas zonas. Embolización, que ya repito, que viene a ser pues un tema de una radiología intervencionista, ¿sí? Esto requiere también de un anestesiólogo, requiere de una angiografía pélvica, por vía de la arteria femoral, como cuando se van a hacer intervenciones cardíacas, como ustedes saben, ¿no? La idea, pues, es ocluir vasos, ¿no? Ocluir vasos, ¿sí? Mediante una solución que se coloca ahí, digamos, algo lo más parecido a una gelatina. Bien, vamos a ver cómo vamos con el tema de la prevención. Y esto cae a pelo precisamente para ustedes, como siempre digo, prontos a hacer el internado y prontos ya a hacer el SERUMS. Aquí está el tema de prevención. Y de esto vamos a hablar ya en la parte esta final de esta reunión. Bien, para el tema de la prevención del HPP, la idea es que nosotros, al hacer la anamnesis en el control prenatal, hay que identificar para poder hacer un manejo oportuno de los factores de riesgo que puedo modificar, porque hay cosas que no las voy a poder modificar. Corrección antes del parto de la anemia, y por supuesto en el control prenatal garantizar una hemoglobina adecuada para el momento del parto. Una cosa muy importante es planificar el parto seguro, ¿sí? Si estás trabajando en un establecimiento de Lima, de la periferia, y no atiendes partos, pues en el control prenatal la paciente ya debe saber dónde se va a atender el parto. Si estás haciendo tus serums en un 1-1 donde no tienes la capacidad para atender partos, la paciente ya debe saber desde un principio a dónde se le va a llevar para el tema del parto. Porque si estamos hablando de prevención, precisamente la prevención se hace antes de, ¿no? Porque si no ya se llamaría tratamiento o manejo. Si yo quiero hacer prevención, la prevención se hace antes de. Antes de es cuando estás haciendo el control prenatal. Planear el parto. Si es que se va a tratar de un parto de alto riesgo y que va a requerir que sea un hospital, ya irle hablando a la paciente que vamos a requerir de sangre. Y si llegó a un hospital, inmediatamente el banco de sangre va a ser avisado de que vamos a necesitar sangre. Manejo activo del alumbramiento, y está con rojo porque voy a dedicarle unas cuantas diapositivas a este tema, y es bueno también que se realice en el tema de la simulación en la universidad. Detener la hemorragia y, por supuesto, activar la clave roja. Bien, ¿y por qué se mueren? ¿Por qué se muere la paciente con HPP? ¿Por qué a nivel mundial es la causa más frecuente de muerte?
Como ustedes ven, estas imágenes tratan de transmitir que fuente bibliográfica, lo dice bien claro en los libros, en William, ¿no? Lo dice bien claro. Por esta área, por esta zona, ¿sí? Por esta zona, van a pasar 600 centímetros cúbicos de sangre por minuto, ¿sí? Antes del parto. 600 por minuto. O sea, es bastante cantidad de sangre, por eso es que se chocan y por eso es que se mueren, por esta zona. Ustedes tienen que entender que la remoción de la placenta, es decir, el retiro de la placenta, va a dejar una superficie más o menos de 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Que va a continuar sangrando si es que el útero no se contrae. O sea, un área de 20 centímetros cúbicos, una superficie, perdón, de 20 centímetros cúbicos, una superficie bien amplia. Si es que el útero no se contrae, si que la fibra no se contrae, va a seguir sangrando y se va a producir un shock y se va a poner en riesgo de morir la paciente. Bien, y si hablamos de prevención de la hemorragia y de sus complicaciones, vamos a ver a qué niveles podemos actuar. Si hablamos del nivel 1, ¿sí? Y vamos a arrancar pues del tema de la promoción, hablemos pues de la recién nacida, ¿no? Si a la recién nacida de sexo femenino, desde ahí nomás hacemos una ligadura tardía del cordón umbilical, claro que esto es tanto para mujercitas y para varones, pero ya desde ahí, si desde el momento de ser recién nacida se le hace una ligadura tardía del cordón umbilical, ya desde ahí, ya como vamos a ver, ya estamos ganando hemoglobina, ¿sí? Si administramos en el tema del en ese parto, vitamina K, por supuesto. Si esta paciente va a tener un nivel cultural mejor, por supuesto que ella va a estar mejor alimentada, va a saber cómo alimentarse. Si ella va a nacer en un lugar donde va a tener un buen sistema de salud, va a tener mejor pronóstico. Si esta paciente va a tener un buen nivel de educación, por supuesto que va a tener mejor pronóstico. Por eso es que en las sociedades que están más adelantadas tienen menos muerte materna. Va a depender dónde nace esta persona, qué determinantes sociales. Entonces, si hablamos de promoción para el tema del HPP y de muerte materna por hemorragia, por supuesto, va a depender de la zona geográfica del país, de la ciudad donde vivimos. Como ustedes saben, no solamente es un tema de sangrado, es un tema cultural, es un tema de salud, es un tema de educación y de determinantes sociales que, por supuesto, en el caso nuestro, no estamos bien. Ustedes saben, el nivel cultural en general no es bueno. La salud, ya sabemos cómo está, el tema de la educación y el tema de los determinantes sociales. O sea, desde ahí arranca el tema de la promoción. Luego viene el tema de la prevención, que tiene que ver con un tema preconcepcional. Por eso es bueno que se haga una evaluación antes de la concepción. Tiene que ver con una cuestión nutricional, un tema de que se use hierro, ácido fólico, desparasitar, ver el tema de la malaria, que son patologías bastante frecuentes, por supuesto más frecuentes en el interior del país, donde se va a hacer el tema del serums, y yo sigo insistiendo con el tema del serums, porque eso ya lo hacen pasado mañana. Bien, tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con el tratamiento, por supuesto, oportuno. Y cuando hablamos de detectar factores de riesgo, hablamos de el trabajo precisamente que hace el médico, en este caso el médico serumista, o el médico general que está trabajando en la periferia y tiene que detectar factores de riesgo para referir a tiempo, manejar el hierro, el ácido fólico y control de daños si es que ya los hubiera. Limitación del daño, estamos hablando de ya mayor nivel, parto seguro, ¿sí? Hablamos de parto seguro, aquella institución que le puede brindar ciertas condiciones como banco de sangre, especialistas, sala de operaciones, para asegurarle una atención de calidad a la paciente. Y por supuesto un lugar donde se haga el manejo activo, como vamos a ver. Y luego ya pues si que cae en un nivel superior y ya la paciente logró sobrevivir, tratar de ver el tema de rehabilitarla, ¿no? Ya tiene que ver con un tratamiento especializado de mayor
complejidad en un hospital tipo 3, por ejemplo, ¿no? Un hospital especializado. Bien, es importante también que sepamos que en realidad una gestante normal, ella tiene una mayor cantidad de volumen sanguíneo. Se podría decir desde el punto de vista práctico que la mujer gestante está preparada para sangrar. Está más pletórica, tiene mayor volumen de sangre. De todas maneras, es bueno que nosotros usemos una escala de valor para ver el tema del deterioro clínico. Bien, ¿y qué se hace entonces en el primer contacto? En el primer contacto lo que debemos hacer es iniciar un buen control prenatal, ¿sí? Identificar factores de riesgo. Generalmente lo que está pasando ahora y ya desde hace varios años es que hay que entender de la limitación que tenemos en nuestra formación, ¿no? Generalmente el curso de gineco-obstetricia se hace en 4 meses, se hace gineco más obstetricia en 4 meses, entonces cuando llegamos al médico general recién graduado va a suceder y realmente tiene poca experiencia, y se ve que en el lugar ya hay obstetriz, se confía y deja que ella haga el control prenatal. En base a que ella es obstetra y en base a que ella hace obstetricia 1, obstetricia 2, obstetricia 3, pero no olviden, jóvenes, que nosotros hacemos medicina 1, medicina 2, medicina 3, cirugía 1, cirugía 2, o sea que estamos preparados para solucionar el caso. A cualquier otro profesional se le puede escapar una diabética, se le puede escapar una hipertiroidea, una hipotiroidea, una preeclántica, pero a nosotros no, porque tenemos otra formación. Así que en el control prenatal, por favor, jóvenes, no le rehuyan al control prenatal. No porque ya haya otro profesional, ustedes se desliguen de la responsabilidad. Porque cuando haya la complicación, cuando tengan ustedes una muerte materna en su establecimiento de salud como serumistas, quien va a tener que presentar el caso es el médico, porque el médico es la cabeza, es el líder, el que tiene que salir a responder qué fue lo que pasó con esta paciente. Garantizar buena hemoglobina, perfil de coagulación que esté completo. Bien, ¿y qué hacemos en la fase 0? Prevención del shock, diagnóstico oportuno. Si no estamos en el lugar, el diagnóstico no va a ser oportuno. Si es que va a requerir sangre para su hospitalización, de una vez irle diciendo a la paciente el manejo activo, que vamos a ver cómo se hace. La paciente que va a ser cesariada en una cesárea anterior debe ser una paciente programada programada con un cirujano experto. Y por supuesto, en el puerperio inmediato debe estar monitorizada. ¿Qué se hace después en fase 1? Vamos a activar código rojo, evitar o vamos a revertir el shock, detener la hemorragia, ABC, que ya hemos hablado, 2 vías endovenosas, no olviden, en un solo brazo, para poder manejar las funciones vitales en el otro, toma de muestras, ver el tema de las 4T, no lo olviden, esta mnemotecnia sirve mucho, el CUVE, la compresión uterina bimanual externa, los uterotónicos, estar preparado para hacer una revisión del canal, un ligrado uterino puerperal, drenar hematomas si fuera necesario, el balón de Bakri que requiere capacitación, desarterización, depende de dónde estemos. En fase 2, si persiste la hemorragia, pues hay que revertir el shock, tratamiento quirúrgico, laparotomía exploratoria, desarterización, porque estamos hablando de un establecimiento de mayor complejidad que va a requerir probablemente una histerectomía, el manejo de los hemoderivados y, por supuesto, de UCI. Bien, y ya para ir terminando en estos últimos minutos que nos quedan, para poder entender cuál es el enemigo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del tema de la fisiopatológico, de dónde arranca el problema. Ustedes saben perfectamente de qué es lo que está pasando acá, en este nivel. Ustedes saben que el miometrio está compuesto por una red de fibras, ¿no? Si ponemos nuestras 2 manos juntas con los dedos, es una red de fibras musculares que están entrelazadas. Entonces, los vasos sanguíneos que alimentan el lecho placentario van a pasar a través de estos dedos, que los tenemos en estos momentos en forma figurada, están ahí, acá, ¿sí? Entonces, si es que no se realiza la contracción, por supuesto, estos vasos no van a colapsar. Por lo tanto, si no hay contracción va a haber sangrado, porque estos vasos van a seguir sangrando.
¿Listo? Aparte de eso, como no hay contracción, aparte de eso, ustedes saben que el control de la hemorragia uterina en el parto va a ocurrir básicamente por dos mecanismos. Uno por vasoconstricción y la otra es por la trombosis intravascular del lecho placentario. Si esto no ocurre, se va a producir el sangrado. Si no funcionan estas ligaduras fisiológicas, va a producirse el sangrado y va a arrancar el gran problema. Bien, entonces, ya que hablamos de problema, ¿cuál es el problema? Porque recuerden ustedes que cuando yo quiero solucionar un problema, lo primero que tengo que hacer es identificar el problema. Si yo me niego a reconocer el problema, pues nunca lo voy a solucionar. Entonces, ¿cuál es el problema del HPP? El problema del HPP es el siguiente. ¿Cuál es el problema número uno? El tono, que ya lo he mencionado, el tono. ¿Y cuál es el otro problema? El tiempo. Este es el otro problema. Entonces yo tengo un enemigo que tiene este tema, ¿no? Tiene el tono, que me va a fallar el tono, y si yo dejo pasar mucho tiempo, se va a presentar el HPP. Vamos a seguirlo explicando. Entonces me enfrento a un enemigo que es el tono y el tiempo. Entonces, si yo ya reconocí en mi enemigo esas dos cosas, bueno, tendré que actuar en el tono y tengo que actuar en disminuir el tiempo. ¿Ok? ¿Qué hago con el tono? ¿Cómo manejo el tono? Voy a tener que darle algo para manejar las contracciones uterinas. ¿Qué le voy a dar? Un oxitóxico, pues. Bien, y si el otro problema es el tiempo, voy a tratar, pues, de disminuir el tiempo. ¿Y yo qué hago para disminuir el tiempo? Actuar. Debo de actuar. No me voy a quedar esperando, sino tengo que actuar. Dando oxitocina, manejo el tono, y administrando acciones para disminuir el tiempo, puedo combatir el otro gran problema. ¿Cómo se hace? Respecto al tono uterino, ¿qué le doy? Oxitóxico. ¿Y cómo disminuyo el tiempo? Mediante las maniobras que vamos a ver y voy a explicar, que se llama maniobra de Brandt-Andrews. ¿Ok? Sigamos entonces. Antes de esto quisiera dar algunas definiciones de algunos términos. ¿Qué es manejo expectante? O sea, ¿qué es un manejo pasivo del alumbramiento? Un manejo expectante, un manejo pasivo del alumbramiento es que yo, nace el producto de la gestación y no hago nada, ¿no? Permito la expulsión espontánea, me cruzo de brazos y espero pues a ver qué pasa, ¿no? Eso se llama expectante o pasivo, o sea, pasivo no hago nada. Y lo otro es el manejo activo, que es el donde tú vas a actuar. Consiste en la aplicación de una serie de intervenciones. Aquí viene el tema, serie de intervenciones, que es lo que voy a mencionar. Probados y que van a facilitar que la placenta descienda como debe de ser. ¿Cuáles son los tiempos límites para el alumbramiento? Esto es muy importante. Para un alumbramiento expectante, espontáneo, pasivo, en que yo no hago nada, no debe de pasar de 30 minutos. Es decir, si tú no haces nada y la placenta no ha salido todavía, estás en problema. Lo otro es que si yo ya he hecho en forma adecuada mi manejo activo y no sale la placenta en 10 minutos, estás en problemas. Entonces el límite es 30 si no hago nada y 10 minutos si he hecho mi manejo activo. Bueno, doctor, ¿y cómo se hace el manejo activo? Bien, vamos a decirlo pasito a pasito como dice la canción, ¿ok? El manejo activo es en esta descripción cronológica voy a mencionar. En realidad yo, por cuestiones académicas y de docencia, lo pongo en 9 pasos, ¿sí? Para no confundir al alumno, 9 pasos. 1, 2, hasta el 9. Esos son pasos. Pero hay 3 intervenciones que yo las estoy mencionando como 1, 2 y 3 en romano. ¿Ok? Vamos a hablar entonces uno por uno. En cuanto a los pasos, empieza el paso 1. El paso 1 consiste en que terminó el segundo periodo del parto. Es decir, ya tenemos al recién nacido fuera de la cavidad uterina.
terminó el segundo periodo. Yo ahí voy a decidir si clampo o no el cordón umbilical, pero eso es otro tema. ¿Ok? Si el recién nacido está bien, no tengo por qué desesperarme, no tengo por qué pinzar y cortar inmediatamente el cordón. Si el recién nacido está en mal estado, tengo que pinzar y cortar y que sea atendido. Bien, luego de eso, yo en el paso número 3, debo de asegurarme la no existencia de otro feto. Es decir, debo asegurarme que no esté un hermano adentro que todavía no ha sido expulsado, porque si yo administro el siguiente paso voy a tener problemas. Muy bien, terminó el primer periodo, ya hice o no el clampaje, ese es otro tema, y voy a asegurarme que no exista otro feto. Y luego viene el paso número 1 de la intervención, que consiste en la administración de un ocitóxico, que vamos a ver cómo se hace y cuándo se hace. El paso número 5 es esperar que venga, ¿no?, una contracción uterina. El paso 6, que viene a ser el procedimiento 2, consiste en la tracción, contratracción del cordón umbilical. El paso 7 es que culmina el tercer periodo, y el 8 es una especie de plus o de yapa, como quieran llamarle, y que viene a ser el CUBE, la compresión uterina bimanual externa, que reemplace al clásico masaje uterino que siempre se nos ha enseñado. ¿Ok? Y luego, pues, hacemos una inspección de la placenta y del tracto genital, que vendría a ser el plus o la yapa. Porque el anterior, el paso 8, que viene a ser el procedimiento 3, es el CUBE. Espero que esto se haya comprendido. Si no, como repito, ahí está mi correo, y si tenemos ahora algunas preguntas, no tengo ningún problema en contestarle. 9 pasos y 3 intervenciones. Las 3 intervenciones, repito, 1 es oxitocina, 2 es la tracción, contratracción, y 3 es el CUBE. Sigamos. ¿Cómo es el tema de la administración del útero tónico? Durante el primer minuto, es decir, si yo voy a administrar oxitocina, tiene que ser durante el primer minuto. Doctor, y si yo la aplico al minuto 15 segundos, ya no es manejo activo, porque ya está fuera de la definición. ¿Sí? Y como yo les digo muchas veces a los alumnos en la práctica, sí, doctor, y si yo lo hago al minuto y medio, bueno, ¿cómo te apellidas? Yo soy el alumno Galvez. Bueno, pues entonces tu procedimiento se va a llamar manejo activo OMS-modificado por doctor Galvez, Universidad Ricardo Palma. Pero ya no es el manejo activo OMS. El manejo activo OMS dice al minuto. Sí, pero yo lo hice al minuto y medio. Ya no es manejo activo OMS. ¿Ok? El oxitóxico de primera línea, oxitocina. En el primer minuto después de haber sido expulsado el recién nacido, ¿ok? En el primer minuto. Eso es en cuanto a la administración de la oxitocina. Bien, la otra intervención se refiere a la tracción y contratracción del cordón umbilical, llamado maniobra de Brandt-Ant. ¿En qué consiste? Va a ser realizada esta tracción controlada, ¿sí? Controlada acá, ¿sí? Hacia allá, aquí, esta es la pinza, ¿ok? Se va a hacer la tracción, y a la vez se hace una contratracción a este nivel. Esa es la maniobra. Y como muy bien se menciona aquí, voy a acelerar un poquito por cuestiones de tiempo, se va a tratar de vencer paulatinamente la inercia que representa la placenta que aún no se ha desprendido, ¿ok? Esa sería la maniobra. Bien, y esto, por supuesto, se hace, como ya mencionado, cuando se produce la contracción, porque ya hemos administrado la oxitocina. Se hace de esta manera, una mano acá, ¿sí? Y la otra mano encima del pubis. Esto está en un proceso de capacitación. Si ustedes ven las características técnicas, esto debe ser pues, en el África, en la India, donde la casuística de muerte materna es está bastante incrementada en el mundo. Por ejemplo, pero de todas maneras la imagen sirve para que esto de acá, esto está muy lejos, ¿no? Esto está muy lejos. Esta pinza debería estar acá. Y la otra mano está por encima del pubis. Este es el capacitador, ¿no? Tracción y contratracción, mano encima del pubis, ¿sí? Diversas imágenes, una mano acá y la otra traccionando. Si quieres, no con los dedos, sino con esta zona, también puede ser. Bien, ¿dónde está escrito esto, por si acaso? Esto está en esta bibliografía, está publicada, si ustedes la buscan, si no me avisan, está en inglés, está en castellano,
para que lo puedan ustedes revisar respecto a esto, sobre todo el tema del CUVE, que es la compresión uterina bimanual externa, en lugar del masaje uterino que ya está en desuso. Aquí está la forma como se hace el CUVE, una mano arriba, como he repetido, y la otra mano en la parte inferior. Respecto al pinzamiento del cordón umbilical, hablamos de lo siguiente, ¿no? Al dejar de pulsar, se puede hacer a los 2 o 3 minutos, según menciona OMS en 2007. ¿Esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir que yo puedo tener un mayor peso del producto de la gestación a los 6 meses y una mejor hemoglobina, por supuesto. Demorar este pinzamiento del cordón al menos un minuto, dice, por lo menos un minuto en gestaciones menores a 37 semanas, y es una fuente de información tipo 1A. Bien, ¿cómo podemos valorar estos tiempos de ligar o en qué momento el cordón? Se le llama inmediato cuando es ipso facto, en el momento, apenas ocurre el nacimiento del producto de la gestación, inmediato. Luego viene el llamado precoz, o también la bibliografía lo llama temprano, que es al minuto, y luego le llaman tardío cuando son 2 o 3 minutos o cuando deje de latir. Bien, debemos recordar de que no todo es atonía uterina. Hay otras posibilidades diagnósticas, como por ejemplo las laceraciones que ya hemos mencionado, coagulopatía, ¿no? Hay otras. Bien, no debemos olvidar, revisemos el tema del CUVE, no debemos olvidar la importancia de los hemoderivados. No, pero yo opero rápido. Sí, operas rápido y ya está solucionado el problema de la quirúrgico, pero ¿y la sangre? Otro tema que vuelvo a resaltar, no usemos esto de descartar shock, por favor. No usemos esto de descartar shock. Lo único que hace es demorar. ¿Es o no es shock? Decídete. ¿Cuáles son las fallas recurrentes? Y ya también lo he mencionado, una deficiente manejo inicial. ¿Cuándo se hace un manejo inicial deficiente? Cuando no estás, pues, ¿no? Cuando como médico no estás en donde debes de estar. ¿Quién lo hace? Lo hace el interno, lo hace el residente, lo hace la enfermera, lo hace el obstetriz y lo hace mal. ¿Por qué? Porque se invaden competencias. ¿Ok? Entonces, mejor lo que debe ser que estés ahí. No usar el tema de descartar. Hay que cumplir con las normas. Hay que supervisar las cosas que se hacen. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de una evaluación inadecuada? No se activa la clave. Pues. Cuando analizamos una muerte materna, ¿qué pasó? La paciente, ¿por qué se murió? Hemorragia. ¿Y cómo fue el tema de la clave? La clave, si ustedes analizan tiempos, la clave se hizo muy tarde. Por lo tanto, la alarma fue tardía, hubo un plan inadecuado y un tratamiento debajo del estándar. El otro gran problema es en el control prenatal, y ustedes como médicos deben de supervisar en sus serums que esto se haga en forma correcta. Otro gran problema es que no hay plan de trabajo, no hay una concordancia entre el diagnóstico y el plan, ese es un terrible problema, no se diagnostica bien el destino. La paciente debe tener un destino. ¿A dónde va la paciente? ¿Se va a su casa? ¿Se va a observación? ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Nosotros estamos trabajando esto en nuestro hospital y nosotros hemos establecido 7 destinos. La paciente queda en observación, que implica que se queda en un ambiente de hospitalización, no se va al kiosco a comer, no se va a que le saquen la muestra de sangre, no, la paciente se queda en observación y el laboratorio va a sacar la muestra. O pasas entre obstétrico, o pasas a las operaciones, o la hospitalizas, o la refieres a otro servicio, o la refieres a otro centro hospitalario, o le das de alta. Pero con una paciente bien evaluada. El otro gran problema es las invasiones que hay, pues, de gente que hace ecografías extrainstitucionales que no están capacitados. Entonces la paciente, pues, pierde la oportunidad de que se le haga una ecografía en forma adecuada. El gran problema del primer nivel es un problema de gestión, y ustedes ya saben cómo estamos en el país en capacidad resolutiva, ustedes ya deben haberse dado cuenta, este tema de la pandemia ha desnudado el tremendo problema que tenemos en salud. Hay una deficiente capacidad resolutiva, las redes no funcionan, las normas no se cumplen, generalmente nos obligan al MINSA y a salud nos obligan, pero al privado no le obligan, ¿ok? Ese es un tremendo gran problema. Esto es lo que no debe de suceder en primer nivel, jóvenes, cuando ustedes estén haciendo sus serums.
Si ustedes tienen gestantes con patología médica, deben de ser vistas por el médico, pues, ¿no? ¿Qué es lo frecuente? Hay gestantes, hay pacientes gestantes que tienen una patología médica y no son vistas por el médico, son vistas por los tetra. Y obviamente se les pasa algunas patologías. Otra cosa que no debe suceder es que aquellas gestantes que pues no tienen PAP, está mal, no tienen visita domiciliaria o no tienen una evaluación por servicio social. El otro gran problema es este, jóvenes. Este es una mujer no gestante que está con diagnóstico de tuberculosis y no tiene método anticonceptivo. Les hago recordar que la gestación y la tuberculosis nunca se han llevado bien. Así que si tú tienes una mujer no gestante, con TBC debe tener un método anticonceptivo, no debe salir embarazada. Bien, hay un gran problema con los médicos serumistas. ¿Por qué? Porque no se hace una inducción en forma adecuada. Hay que considerar también que podríamos haber salido no bien formados, ¿sí? Nos pueden faltar, sobre todo, experiencia. Cuando empezamos no tenemos experiencia, pero por lo menos deberías tener bien claro lo que son las claves y las normas y las guías. Hay que fortalecer los vínculos entre el nivel 1 y los hospitales, es el otro gran problema que tenemos. El otro gran problema que tenemos, y esto de que lo venimos usando hace 90 años, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? En el primer trimestre se ve poco a la paciente y luego hay acúmulo de controles. Aquí se las ve una vez al mes, ¿no? Y luego se ve cada 15 días y luego se ve a la semana, ¿no? A la semana. Entonces hay aquí un acúmulo. ¿Dónde ocurre esto? En los establecimientos de salud. Debería ser al revés. Desde hace 10 años se está tratando de hacer y no se hace. ¿Qué es lo que se debe hacer? Aquí es donde debe ser bien evaluada inicialmente por el médico o, ¿por qué no?, por un especialista. Y de aquí es que se va a catalogar en bajo riesgo o en alto riesgo y va a tener un mejor tema de manejo. El tema de la referencia es un gran problema que ustedes lo van a ver en el SERUMS, cómo es el tema de la referencia. Brevemente, ya para ir terminando en estos 15 minutos que me quedan, vamos a hablar un poquito del tema de la referencia, ¿sí? Ya para ir terminando, jóvenes. Bien, aquí estamos en la imagen, vemos un centro de salud, vemos un hospital y vemos una ambulancia, y aquí tiene que ver con un tema de estrategias, de criterios, de actividades, de flujos y de apoyo al diagnóstico, que muchas veces en nuestra formación no le damos importancia, ¿no? Nosotros cuando nos estamos formando creemos que todo es el hospital, operar, recetar, y no es así, jóvenes. Hay estrategias, porque esto es una guerra, ¿no? En este caso es una guerra contra la hemorragia. Hay que tener criterios, hay que realizar actividades. Recuerden que ustedes van a ir a un hospital a hacer su internado o van a ir al SERUMS y van a llegar a establecimientos desorganizados, porque esa es la realidad de nuestro país. Es decir, si ustedes creen que van a llegar al internado o al SERUMS a una zona organizada, pues es otro país. Estamos en un país donde las cosas no están organizadas. ¿Y quién la tiene que hacer? Nosotros mismos, como vamos a ver. Hay que hacer todo esto para el tema de la referencia. Este es otro ejemplo en el cual es el caso de mi área, de nuestra área, de nuestra zona geográfica. Nosotros en el hospital tenemos 3 maternos. Igual, ¿no? Estrategias, actividades, criterios, flujos, apoyo al diagnóstico. ¿Para qué? Porque es todo un tema, digamos, si quieren ustedes, de gestión o administrativo, que tiene que ver un tema de planeamiento, ejecución, control, soporte técnico. Bueno, ¿y quién lo tiene que hacer? Los médicos, pues. Nosotros tenemos que hacerlo. No podemos salir de esto. Quitémonos la idea que los médicos es solamente para recetar y operar. No, jóvenes. Si creen ustedes que eso es así, estamos completamente equivocados. Bien, voy a tratar de compartir con ustedes algunas cositas que nos han servido, o por lo menos hasta antes de la pandemia, en cuanto al tema de la referencia, ¿sí? Hay algunas cuestiones previas que ya se los dije hace un momento, ¿no? Hay, hermanos, mucho por hacer.
¿sí? No hay recetas mágicas, el problema tiene varias aristas, hay que ajustarnos a la realidad propia, local. Estamos en el Perú y vamos a ir a un pueblito, a un pueblo, a una ciudad donde también es parte del Perú y por lo tanto hablar de Perú es hablar de informalidad y de desorganización. Hay que ver quiénes son nuestros aliados. Hay un gran problema entre la entrevista del médico serumista mediante un Zoom con el serumista con el especialista. Es un gran problema cuando deberíamos de ser aliados, ¿no? El especialista como el serumista somos aliados, pero existe, jóvenes, un maltrato. Así que lo mejor que yo les puedo recomendar para ustedes cuando quieren hacer una referencia es pensar en los factores de riesgo para que su paciente no sea rechazada. O sea, no va a ser aceptada simplemente porque ustedes creen que ya debe ser aceptada. ¿Ok? Por supuesto que hay límites, ¿no? Y esos límites aquí, lo que yo les presento es más o menos lo que nosotros hemos trabajado, pero hay que valorar estos límites, a qué semana van a ser referidas de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la cartera de servicios de cada establecimiento. Debo hacerles recordar que si en nuestro cerebro no entendemos que el tema de la referencia es un tema de derecho. O sea, yo como persona, yo como paciente, tengo el derecho de que si yo asisto a un establecimiento de salud y que no me pueden resolver mi problema, yo debería de ser referido a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Ese es mi derecho. Entonces nosotros no deberíamos de quitarle el derecho a una gestante que requiere de un hospital de mayor envergadura. El médico debe estar preparado para que esa paciente no pierda su derecho y llegue al hospital para que conserve ese derecho de ser atendida en un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Si ustedes no evalúan bien a su paciente en el control prenatal, por lo tanto no la refieren adecuadamente, la refieren en forma inadecuada, tardía, inoportuna, ustedes le están quitando el derecho a esa paciente a que llegue a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. ¿Por qué? Porque el derecho es que yo como paciente debo tener el derecho a mi continuidad en mi atención. Si yo recibo una atención con continuidad, eso implica de que voy a ser atendido con calidad, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, hay que revisar en primer lugar el tema de la normatividad que se refiere a la referencia. En la hoja de referencia debe ir bien claro su nombre, el jefe de la guardia, debo de firmar, debe ser con una letra que se entienda, ¿sí? Y aquí nos hemos permitido poner algunas cositas, como por ejemplo, hay que referir desde el primer contacto, o sea, apenas yo vea a la paciente, yo debo referir en forma ambulatoria, si es que está compensada, ¿a quién? Si yo estoy haciendo mis serums y yo veo una paciente con una patología médica de fondo, por ejemplo, una endocrinopatía, vamos a suponer que se trate de una paciente diabética o una paciente con hipertiroidismo, esa paciente la tengo que referir, no tengo por qué quedarme con esta paciente, no tengo por qué seguirla controlando, porque yo soy un médico general, esta paciente debe ser referida a un hospital de mayor envergadura, entendiendo que yo soy médico serumista y estoy en un 1-1. Si la paciente es cardiópata, tengo que referirla, no tengo por qué quedarme con esta paciente, debo referirla. Ahora ustedes dirán, sí, doctor, pues si no me la reciben, me niegan en el Zoom, bueno, pues ustedes agarran la historia clínica y ponen, siendo el día sábado 8 de octubre y siendo las 4:35, se comunica mediante Zoom con el doctor fulano de tal, quien refiere que la paciente debe ser continuada en su control prenatal en el 1-1. Escriban eso y háganle saber a la paciente, al especialista que lo están anotando. Eso no es amenazar, simplemente, doctor, está bien, usted me dice que no la debo referir, bien, doctor, estoy anotando en la historia clínica. Dentro de unos días voy a intentar nuevamente, y así, ¿no? Porque él sabe perfectamente que esa paciente debe ser recibida en un hospital. Bien, el tema de las adolescentes, cuando debe ser referida, es cuestión de ponerse de acuerdo. A las 22 semanas, el embarazo múltiple. Doctor, ¿por qué a las 22? Está bien, póngase de acuerdo, puede ser 26, 28, eso va a depender de lo que tengan que conversar. A las 33 semanas, en forma ambulatoria, la cesárea anterior, la estrechez pélvica y así, ¿no? Ir tratando de ver el tema de cuándo, en qué momento. ¿En forma ambulatoria o por emergencia? En forma ambulatoria puede ser un oligoamnios, un RCIU. ¿Cuánto ambulatoria, señora? Usted, le estoy haciendo una referencia, usted se va mañana al hospital. Eso es en forma ambulatoria. Bueno, es una emergencia.
¿sí? Y en forma ambulatoria también yo la puedo enviar a un hospital para que ambulatoria implica de que se va para un diagnóstico, un procedimiento, se va al hospital, ¿ok? Pero regresa nuevamente conmigo. Y eso le alivia al hospital. Tampoco no podemos estar pensando en referirlo todo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo referir a una paciente para que haga una ecodoppler entre las 11 y las 13 semanas para descartar cromosomopatía. Y la paciente regresa conmigo si fuera necesario, y si no, la paciente se queda en el hospital. Y así, por ejemplo, hay un problema ahí con los números que lo voy a corregir cuando les envíe el archivo. Hay que referir también en forma ambulatoria, como ya les he mencionado, a estos casos. Bien, ¿cuándo refiero a una paciente por emergencia? Es decir, aquí ya no hay mucho tiempo, como ya hemos mencionado, la hemorragia obstétrica, que es nuestro tema de hoy, la paciente con sepsis, la paciente con preeclampsia, eclampsia o gel, sufrimiento fetal agudo, y hay varias patologías que tienen que ser referidas inmediatamente porque así lo requiere. Hay que identificar bien la atención del parto, dónde va a ser atendido el parto. Eso es un tema muy, muy, muy importante. La paciente debe saber dónde se va a atender el parto. Respecto a la identificación, hay que ver, pues, ¿no? Yo soy un 1-1 donde no puedo atender partos, o soy un centro materno infantil y sí atiendo partos. Hay que diferenciar dónde estoy. Porque si soy un centro materno infantil, entonces yo debería atender ciertos partos, porque tampoco no voy a referir todo, ¿no? Jóvenes, cuando ustedes refieran, no olviden que la paciente debe ser referida con el tema de su seguro integral de salud, con documentos, ¿sí? Con sus exámenes auxiliares, porque ustedes recuerden que ustedes la han controlado. Si tenemos la ecografía, también debe ser adjuntada. Si tiene un PAP también, un papá Nicolau también. Y aquella paciente que son referidas a las 33 semanas, ya debe tener todo, pues, ¿no? Toda una ruta completa, ¿no? Si es una cesárea cesárea anterior, ya debería tener consejería para que le hagan una ligadura de trompas, por ejemplo, ¿no? Si tu establecimiento de salud tiene psicólogo, debe tener una evaluación psicológica por servicio social y todo esto, ¿no? Y si corresponde una consejería para AQB. ¿Esto se puede hacer en la periferia? Por supuesto que sí se puede hacer. Bien, nos quedan de repente unos 5 minutos para ver si hay alguna pregunta. Encantado de, si hubiera tiempo, de contestársela, o si no, lo hacemos por el correo. Bien, jóvenes, les agradezco su tiempo. ¿Hay alguna pregunta, delegada Cárdenas? ¿Detectas alguien de tus compañeros que quiere hacer alguna pregunta? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Todo está Ya, claro. Por mi parte tampoco hay ninguna pregunta. ya, Muchas gracias. perfecto. Bien, jóvenes, yo les agradezco mucho y por supuesto les pido disculpas que no pude desarrollar la clase en el día que refiere el sílabo, no pude por temas personales. El tema es bien amplio. Yo lo que les invito es a que revisen el tema. Hay muchas cosas que tienen que ver con la parte práctica. No se pierdan la oportunidad de ingresar a un centro obstétrico, a una sala de partos, para poder apreciar estos temas. Aún así, si hubiera alguno de ustedes que tenga algún interés en algún tema, está mi correo y ustedes me escriben y yo inmediatamente me pongo en comunicación con ustedes para resolver su problema. Gracias al doctor Aguirre que me ayudó con la programación de esta actividad, porque he tenido problemas para hacerlo. Gracias a la delegada Cárdenas, gracias también a mi delegado Félix por esta coordinación. Bien, gracias jóvenes y espero cualquier consulta a mi correo. Que tengan un buen día. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor Rubén. Gracias, doctor. Gracias.